Vamos a crear un servidor con Node y con Express. Va a ser un servidor bastante sencillo, con pocas configuraciones, pero va a servir de ejemplo para ver varios temas importantes. Lo primero que tenemos que hacer es validar que tenemos instalado la aplicación Node en nuestro sistema operativo. Hay dos formas de hacer eso. Abrimos el panel de control, vemos los programas que tenemos instalado y podemos ver que ya lo tenemos instalado aquí. Es importante tener esto instalado para que nos funcione. Otra forma de verlo es directamente desde la terminal. Para abrir una terminal en Visual Studio Code tenemos dos opciones. La primera es posicionar el cursor del mouse aquí, hacer clic sostenido para arriba, se nos abre el apartado de terminal. Esa es una opción. Otra opción es posicionarnos en la carpeta de nuestro proyecto, dar clic derecho, abrir una terminal integrada y ya solo ejecutamos el siguiente comando: node-version. Y vemos que actualmente en esta computadora está instalado Node en la versión 16.14.2. Entonces, una vez validado eso, podemos proceder. Para cerrar las terminales hay varias formas. Si yo hago clic aquí, lo que pasa es que se minimiza. Si yo hago clic en esta X. Ahora bien, si yo quiero cerrar por completo la terminal, hago clic en este icono de basurero. Incluso ahí dice el eliminar terminal. Esas son dos formas de cerrar la terminal. Bien, entonces vamos a crear el servidor. Yo tengo esta carpeta donde tengo este proyecto, pero ahorita voy a crear uno nuevo desde el principio. Entonces voy a crear una nueva carpeta y le voy a poner, no sé, proyecto. Dentro de proyecto voy a crear otras dos carpetas. Una que se va a llamar frontend y la otra backend. Bien, lo que vamos a ver ahorita es el servidor. Entonces tiene que ser en la carpeta backend. Hago clic derecho sobre la carpeta backend y abro una terminal. Con la terminal levantada, ejecuto el siguiente comando: npm init-y y presiono enter. Este comando lo que va a hacer es que nos va a crear este archivo JSON, el cual nos va a servir para crear nuestros scripts y para empezar a instalar dependencias. Entonces, después con el archivo ya creado, vamos a instalar tres librerías. Para instalar una librería utilizamos el comando npm install seguido del nombre de la librería. Yo voy a instalar tres librerías. La primera se llama Express, la otra se llama Nodemon y la otra se llama .mv. Bien, podríamos instalar una por una. Primero npm install express, después npm install nodemon y así, o simplemente lo podemos hacer de un solo. Podemos instalar de un solo las tres librerías. Simplemente utilizamos este comando seguido del nombre de cada librería separado por espacio y ahora presionamos enter. Para mientras voy a cerrar el archivo que habíamos creado al principio y como podemos ver aquí ya se terminó de ejecutar el comando. Esto lo que hizo es que en nuestra carpeta backend nos creó estas otras carpetas, la cual contienen código ya hecho, con el cual las librerías que instalamos trabajan con ese código que ya está hecho. Adicionalmente vemos que tenemos otro archivo JSON. Por el momento no le vamos a dar importancia, lo voy a cerrar. Y si abrimos el primer archivo que ya habíamos creado, vemos que en la propiedad dependencias, vemos que ya tenemos instaladas tres dependencias, que fueron las tres librerías que acabamos de instalar. A fecha grabada de este video, la librería .mv está en su versión 16.3.1, Express está en su versión 4.18.2 y lo mismo con la librería Nodemon.
Ahora bien, ¿para qué sirven estas tres librerías? Express nos va a servir para crear nuestro servidor backend. .env nos va a servir para trabajar con variables de entorno. Ya vamos a ver para qué son las variables de entorno. Y la tercera es Nodemon, la cual nos va a servir para que cuando hagamos algún cambio en nuestro servidor, los cambios se refresquen automáticamente y no tengamos que estar cerrando la terminal, levantando el servidor y así cada vez que hagamos un cambio. Entonces, para empezar a trabajar con Nodemon, nos vamos a la propiedad de scripts y vamos a crear una nueva propiedad. Vemos que scripts es un objeto y dentro de cada objeto pues tiene su propiedad y su valor. Entonces vamos a crear una nueva propiedad. Mi script le voy a poner, no sé, aquí le podemos poner cualquier nombre. Yo le voy a poner levantar. ¿Por qué levantar? De levantar servidor. Aquí se le puede poner cualquier nombre. Normalmente se le pone dev o start o lo que uno quiera. Yo le voy a poner levantar para fines de ejemplo. Y voy a ejecutar el comando nodemon seguido de un index.js. Aquí me está marcando error porque cada propiedad tiene que estar separada por comas. Voy a guardar. Entonces, cuando yo quiera levantar mi servidor, aquí en la terminal voy a ejecutar un npm levantar. Eso lo que va a hacer es utilizar nodemon y va a ejecutar el código que tengamos en un archivo index.js. Este archivo no lo tenemos todavía, así que lo vamos a crear. Aquí le pueden poner servidor o el nombre que ustedes quieran a su proyecto. En este caso, el nombre que le voy a poner va a ser index. Dentro de este index vamos a hacer lo siguiente. Ahorita voy a explicar qué estoy haciendo aquí. Bien, en primer lugar estamos haciendo un llamado a la librería .env. Esta librería nos sirve para trabajar con variables de entorno. Las variables de entorno nos sirven para proteger información privada. Supongamos que yo quiero utilizar una API que, no sé, me brinda datos de geolocalización o lo que sea, pero para utilizarla tengo que comprar un permiso para utilizarla. Cuando yo compro ese permiso, me dan una llave para poder acceder a la API. Normalmente podríamos crear una variable con este nombre y poner aquí la llave que me dio la API. Pero ¿qué pasa? Al momento de yo subir mi aplicación a internet, algún usuario con conocimientos avanzados pueda que llegue a acceder a este index.js y me robe la llave que yo tengo configurada en mi aplicación. Entonces, para evitar eso, utilizamos variables de entorno. Entonces, para eso voy a hacer clic sobre la carpeta backend, voy a crear un nuevo archivo. Este archivo se va a llamar .env. Vemos que le cambia un icono como a un engranaje. Voy a presionar Enter y este es mi archivo. En este archivo vamos a poner todos los datos que tienen que ser privados, que tenemos que proteger para que cuando nuestra aplicación la subamos a internet, pues alguien no nos pueda robar esa información. En este caso no estamos utilizando ninguna API ni nada, así que de modo de ejemplo voy a crear una constante que se llame, le voy a poner port y va a ser igual a un valor. Le voy a poner 4000.
mi servidor se va a levantar en el puerto 4000. Port, pues es puerto. Pueden ponerle el nombre que quieran. Yo le voy a poner port. Voy a guardar y voy a cerrar este archivo. Entonces, para acceder a nuestras variables de entorno, esta sería mi variable de entorno, tengo que configurar esto en mi index.js. Vamos a dejarlo ahí por el momento. Y lo que estoy haciendo en esta parte es utilizar la librería Express. Estoy creando mi servidor o aplicación. Aquí pueden poner el nombre que quieran. Estoy utilizando Express. Aquí estoy importando Express y aquí lo estoy utilizando. Ahora mi servidor le voy a decir que va a trabajar con propiedades del formato JSON. Esto siempre se lo tenemos que poner. Y lo siguiente que tenemos que hacer ahora es utilizar la variable de entorno. Recordemos que aquí estamos importando la librería y aquí la vamos a utilizar. Entonces voy a crear una constante que se llame puerto. Esta va a ser igual a process.env.port. Mi constante puerto va a ser igual a lo que yo tenga en esta variable de entorno. Tenemos que ponerle el mismo nombre que le pusimos aquí. Entonces, este nombre tiene que ser lo mismo a lo que tengamos aquí. Entonces, esta constante va a tener el valor de 4000, que es justamente el valor que tiene mi variable de entorno. Entonces, vamos a guardar. Ahora vamos a crear una función, la cual va a ser la encargada de levantar el servidor. Entonces, usamos nuestro servidor, o bueno, yo le puse este nombre, y hacemos lo siguiente: servidor.listen. Esta función o método recibe dos parámetros. Tiene que recibir un puerto y la segunda es una función, donde dentro de esa función pues nosotros ejecutamos la lógica que nosotros querramos. Entonces, trabaja con dos parámetros. El puerto, yo se lo voy a explicar aquí, que dijimos que era esto de aquí. Simplemente lo copiamos, lo pegamos. Y aquí tiene que ir una función. En mi caso yo voy a usar una función de flecha. Simplemente voy a quitar la X, abro un paréntesis, un signo igual, un mayor que, y abro llaves. Dentro de estas llaves va a ir la lógica. Y la lógica que yo quiero es simplemente mostrar en consola lo siguiente. Va a ser un mensaje. Le voy a poner levantando el servidor backend. Quiero poner otro console log. Aquí voy a utilizar otro tipo de comillas. Si se fijan, estas son diferentes, mientras que estas comillas nos permite hacer una interpolación. Una interpolación lo podemos ver como combinar texto con alguna variable que nosotros tengamos. Entonces aquí voy a poner el texto servidor levantado en dos puntos y escribo lo siguiente: http dos puntos doble diagonal localhost dos puntos. Aquí quiero mostrar una variable, una constante que tengo en mi código. Entonces utilizo el signo de dólar, llaves, y dentro voy a mostrar mi variable puerto. Y le voy a agregar una diagonal. Aquí estoy utilizando estas comillas porque estas comillas me permiten hacer interpolación. Interpolación sirve, se le puede llamar concatenar un texto con alguna variable de mi código. Pero para agregar alguna variable tenemos que hacerlo utilizando el símbolo de dólar y abriendo llaves. Y dentro de las llaves agregar la variable constante que nosotros queremos mostrar. Entonces voy a guardar. Voy a posicionarme sobre mi carpeta backend y voy a ejecutar el comando que yo puse aquí, el cual se llama levantar. Entonces, ejecuto el comando npm. No, perdón. Es el comando
npm seguido del nombre que yo puse aquí, que en mi caso es levantar. Voy a presionar enter. Vemos que no, este nombre no está permitido. Bueno, vamos a ponerle otro. Le voy a poner dev. Bueno, es que me hizo falta agregar npm run dev. Lo voy a regresar para hacer la prueba, levantar. Presiono enter. Vemos que tenemos el siguiente error. Y creo que es porque no había guardado aquí. Voy a presionar control S. Vamos a probar otra vez. Vemos que ahora tenemos otro error y es porque no escribí bien la palabra require. Hago el cambio, guardo, control S. Y como podemos ver, nuestro servidor backend ya está trabajando. Aquí yo puedo posicionarme sobre este enlace. Presiono la tecla control de mi teclado y hago clic. Vemos que el navegador está mostrándonos esto. Y como podemos ver, nuestro servidor ya está corriendo en el puerto 4000. Y pues obviamente como no tenemos configuradas rutas ni ningún frontend, pues no nos está mostrando nada más que este mensaje. Entonces si logramos ver este mensaje es porque nuestro servidor ya está corriendo. Igual aquí podemos ver en la terminal. Entonces ahora cuando nosotros realicemos algún cambio, por ejemplo yo quiero agregar otro mensaje aquí. Simplemente presiono control S y automáticamente los cambios ya están trabajando. Entonces, obviamente este es un servidor bastante básico, pero nos sirvió para conocer varios temas, varios conceptos, instalar librerías, crear scripts para levantar nuestra aplicación. Y de esta utilizar variables de entorno también. Este es un ejemplo bastante básico, pero para iniciar pues está bastante bien.